Ay, buenos días, disculpen la tardanza. Betty ha venido formalmente a entregar la compañía, pero no es tan fácil como suena. Si Bienem vuelve a sus manos, los acreedores van a exigir el pago de sus deudas. Lo que llevaría a la disolución de Bienem, ¿Y qué se puede hacer? que yo renuncie a mi cargo y propongo a la señorita Beatriz Rincón como presidenta de Bienem. ¿Cómo le vamos a dar la presidencia de la empresa a esta mujer que es una estafadora? Yo no soy ninguna ladrona ni ninguna estafadora. Yo no voy a ser presidenta de una empresa en la que nadie confía en mí, ni en Nicolás. ¿Qué sentiste al verla? ¿Todavía la amas? Sí, Marcela. La sigo amando. Y me afectó mucho verla hoy en la junta. Quería pedirte que aceptes el cargo de presidente de Bienem. Tú eres la única que puede salvar la empresa. Quiero informarles que hemos decidido que la señorita Beatriz Rincón va a ser la nueva presidenta de Bienem. ¿Qué? Necesito que supervises el trabajo de Betty. Yo lo que voy a hacer es irme. Sí, renuncio a esta empresa. Señorita Marcela, usted no va a ninguna parte. Hasta que hablemos. Si Armando te busca, ¿qué? No, yo ya no quiero nada con el señor Armando. Él siempre la amó a usted. Quédese en la empresa y ayúdenos a sacarla adelante. Yo le aseguro que me voy a mantener lo más alejada de él posible. Necesito una persona que trabaje para mí, que sea la espía de Beatriz. Yo voy a poder servir muchísimo para otras cosas, como para mantenerte informada. ¿Cómo de qué? ¿De qué? Pues lo del intento de suicidio de Marcela. Se tomó un montón de pastillas por lo que pasó entre tú y Armando. Me enteré de lo de Inesita. Supe que la están culpando por haberse robado la colección anterior. Solamente hay una persona de la que no te se da razón. Esta mujer que está trabajando contigo, la hermana de Fabio. ¿Y usted qué hace aquí, Beatriz? Señor Daniel, ¿no sabía que tenía cita? Yo vine a hablar con el presidente de la empresa, no con usted. Está enfrente de ella. Yo soy la nueva presidenta de Bienem. No, eso no lo voy a permitir porque usted es culpable. Y si yo la denuncio, se va a ir presa. Y no crea que porque existe esa carta de culpabilidad de Armando, usted tiene inmunidad, porque no es así. Usted fue cómplice. Está bien. Me tiene en sus manos, señor Daniel. Aquí estoy. Yo lo único que estoy tratando de hacer es devolverles el capital que les pertenece. Pero estoy harta de sus amenazas. ¿Por qué no me cree? ¿Es tan difícil? Pues aquí me voy a quedar. Haga lo que quiera. Llame a la policía o a los detectives o a quien quiera llamarle. Yo no me voy a mover de aquí. Usted no me dice qué es lo que tengo o no que hacer, Beatriz. Ay, yo pensé que me estaba amenazando con llamar a la policía. Hágalo. Yo sé perfectamente cuáles fueron mis errores y por eso estoy aquí, para asumir la responsabilidad. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo mucho tiempo para conversaciones como esta. ¿Cómo dijo? Sí, usted sabe perfectamente que tengo una labor muy importante. ¡Betty! Ay, Daniel. No sabía que estabas aquí. ¿Necesitan algo? No, Patricia, muchas gracias. El señor ya se va. No crea que está por encima de todos nosotros, Beatriz. Usted por ahora está protegida, pero eso no le va a durar para siempre. Y más le vale que haga bien las cosas con Bienem, porque si falla, se va a ir directo a la cárcel con Armando. Permiso. ¡Au! Es un salvaje. Daniel, necesito hablar contigo. No camines tan rápido, tengo tacones. ¿Qué quieres? ¿Cómo puedes permitir que la mujer esa te hable así? O sea, es una abusiva, igualada, es una arpía salida de las entrañas del infierno. Y además yo no le creo nada, con sus pelos chinos y afros y su ropa nueva. No sabes, Dani, yo lo estoy pasando fatal. O sea, solo falta que me pongan a volarle los zapatos a Alex Fea. A ver, Patricia, ¿qué quieres? ¿Me detienes para hablar del cambio de look de Beatriz? No. ¿En serio? No. Es que estuve pensando. Y creo que podría regresar a ser tu espía. Ya sabes que la información es lo más valioso. Tú no eres buena consiguiendo información. Claro que sí. Ya hasta averigüé que Beatriz está saliendo con un diseñador, Joaquín de Quirós. Hace unas cosas divinas. ¿Tú crees que a mí me importa la vida privada de esa mujer? No, pero piénsalo. Yo podría ser su sombra y te podría sacar información más valiosa, como de con quién habla, a qué hora, dónde va, todo. Está bien.
Manténme informado. Ok. Oye, pero a ver, Dani, o sea, todo esto del espionaje y la información, pues es un trabajo y los trabajos hay que pagarlos, si me entiendes, ¿no? Yo te pago con lo que tú quieras. Ay, no, Patricia, no otra vez. Con dinero, Daniel, con dinero. Aquí te fotocopié todos los bocetos de los diseños nuevos, que son un montón. Uy, van a ser más, Inesita. Vamos a empezar a trabajar como antes de que existiera Internet. Porque a mí nadie vuelve a robarme mis diseños. Inés, ¿Ah? ¿has visto a Romina? Romina, no regresó después de almuerzo. Pensé que le habías mandado algo. Bueno, a lo mejor se fue a la casa. Sí. Ay, Yugi, ¿qué te pasa? Yo te noto preocupado. Es que tengo muchas cosas en la cabeza, Inés. No me puedo concentrar así, yo no puedo diseñar. Perdón, Hugo, ¿nos permites un momento? Lo que me faltaba. Will y Grace. Con permiso. Por favor, Hugo, es muy importante. Ay, pero qué gay eres, Richie. Mira, Hugo, solamente te queremos informar que ya tenemos un plan para descubrir a la persona que robó tus diseños. Mira, ya tenemos interesados en el carro. Obviamente va a tomar... Olvídate del auto. Olvídate de Hugo, olvídate de la plata, olvídate de todo. Me acaban de intentar matar. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Qué sucedió? Le pedí más plata a la persona que compró la colección de Hugo. ¿Que te volviste loca, Romina? ¿Cómo se te ocurrió? Es que solo quise juntar más plata antes de volver a Buenos Aires. Nunca pensé que fueran capaces de tanto. ¿Quién fue? Yo negocié con Gregorio Mata. Pero obviamente él trabaja para una persona mucho más importante y peligrosa, amor, por favor. Tenemos que volver, por favor, a hacer la valija. No puedo, Romina, no puedo. No me puedo ir así nada más. Tengo que buscar una excusa y dársela a Hugo. No me puedo ir. ¿Te das cuenta, mi amor, que mi vida, tu vida, la de nuestro bebé corre en peligro? Nos quedamos un día más y nos matan. Nos matan, Fabio. Ay, me encanta, cucaracho. Ay, no, que se cae mi cuerpo, cucaracho. No. Y además, esto es lo más preciado que tengo en mi vida. Imagínate que se rompe o algo. No. Oye, ¿sabes qué fue lo que más me gustó de lo que me compraste? ¿Qué? Esto. Sí. Está hermoso, ¿verdad? Muy bonito, cómo no. Y además me queda súper apretado. Sí. Y me hace conjunto con el cojín que también me compraste. Ah, qué bien. Para que veas cómo somos los ricos, así de espléndidos. ¿Quién es tu cucaracho? ¿Quién es tu cucaracho? ¡Tú eres mi cucaracho! Yo soy el cucaracho. Y oye, mi amor, una preguntita. ¿No que ya no me querías ver? ¿No me habías dicho ya que yo era un viejo payaso? Ah, mira qué bien te ve. ¿Por qué no me lo dices ahora? Yo nunca dije eso. No, sí lo dijiste. Ah, sí, es verdad. Sí lo dijiste. Pero me arrepiento. Me arrepiento porque yo dije, mi cucarachito lo quería lastimar un poquito, pero lo hice a propósito para que se espabilara y supiera que está perdiendo a su cucarachita. Sí. ¿Y tú? Sí. Kiss me. Sí. ¿Bien? Kiss me. Ah, besito. Contigo voy a llegar muy lejos, mi amor. Muy lejos porque tengo casi $250,000. $250,000. Oh, my God. Oh, yes. Eso es increíble, ¿no? Yes. Brindemos. Sí, vamos a brindar. Sí. Cuidado, mamacita. ¡Ay! ¿Pero quise hacer esto? ¡Es increíble! No, mi amor. No, sí es para tomar. Es para tomar.
Mira que salió muy cara, mamacita linda. Cucaracho, no puedes pensar como un pobre, como un homeless. Tienes que abrir tus chakras. Sí, sí. Porque si sigues pensando como un homeless, al final vas a acabar viviendo en la calle. Sí. Tienes que explotar tu potencial, mi amor. Dejarte llevar. Ya. ¿A que sí? Sí. No, yo es que ya no queda. No, pero las de la felicidad sí. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.